Hola a todos. Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar una mousse de sandía. Es un postre muy fácil de preparar y además no necesita muchos ingredientes. Queda con una textura súper esponjosa y con un sabor a sandía muy suave. Una vez que la pruebas, no podrás dejar de comerla hasta terminarla por completo. Acompáñame para ver cómo se prepara. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la gelatina. En esta ocasión voy a utilizar gelatina en hojas. Este es el aspecto que suelen tener. Son unas hojas un poco rígidas, pero algo maleables, y suelen ser casi siempre de este tamaño. Para esta receta yo voy a utilizar 8 hojas de gelatina. Antes de poder utilizarlas, las tenemos que hidratar. Para ello, las pongo en un recipiente y las voy a cubrir por completo de agua fría. Se dejan reposar unos 10 o 15 minutos, así que mientras tanto, seguimos con la receta. Vamos a necesitar un trozo como este de sandía. Sin la piel pesa 500 gramos. La he troceado un poco y la vamos a triturar por completo, hasta que se vuelva toda líquida. La voy a pasar por un colador para que tenga una textura más fina y también para evitar que caiga alguna semilla que nos hayan podido quedar. Ahora voy a separar un poco de este líquido y lo vamos a calentar en el microondas o al fuego. Debe estar muy caliente, pero que nunca llegue a hervir. Aquí tengo las hojas de gelatina que teníamos hidratando antes. Les he quitado todo el agua y con las manos las he escurrido bien. Veréis que se han puesto muy blanditas y ahora están súper hidratadas. Las escurrimos bien y las vamos a añadir todas al líquido de la sandía que teníamos muy caliente. Lo removemos bien y como por arte de magia vamos a ver cómo desaparecen nuestras hojas de gelatina. Vamos a remover muy bien hasta que veamos que no haya ningún grumo de gelatina. Vamos a dejar que esta mezcla se enfríe un poco a temperatura ambiente mientras seguimos con la receta. Aquí tengo 200 gramos de nata para montar o crema para batir y está muy fría. Y le voy a añadir 50 gramos de azúcar blanco normal. Con ayuda de unas varillas eléctricas lo voy a estar batiendo hasta que se quede montada la crema. Poco a poco iremos viendo cómo va formando dibujos y se vuelve más densa. Cuando notemos que está más firme y que no se cae de las varillas, ya la tendremos montada. Aquí tengo la mezcla tibia con la gelatina. Y aquí tengo el resto de la sandía que está fría. Voy a ir mezclándolas poco a poco. En las instrucciones de mis hojas de gelatina pone que siempre añadiremos poco a poco el líquido frío a la mezcla caliente y que nunca lo hagamos al revés. Como se queda pequeño este recipiente, la vuelvo a poner en el grande para poder hacer bien la mezcla. Esto lo podemos dejar así, pero yo le voy a dar un toque más de sabor y le voy a añadir un yogur griego natural. Pesa 125 gramos. Le voy a dar un toque de batidora para que se integre bien. Este ingrediente es opcional. No es necesario añadírselo, pero a mí personalmente me gusta mucho el sabor que le aporta. A continuación,
Vamos a ir mezclando en varias tandas la nata que hemos montado. Si te está gustando la receta, agradecería que le dieras al me gusta. También lo puedes compartir con tus amigos o en tus redes sociales. Y si quieres que te informe cuando haya un vídeo nuevo, te puedes suscribir, que es gratis, y activa la campanita para poder avisarte. Si notas que no se integra bien, puedes usar las varillas eléctricas durante un par de minutos. Esta mezcla no queda muy espesa, notaréis que está bastante líquida, pero esto es totalmente normal. He cortado una rodaja de sandía. Tiene este grosor, es muy finito. Vamos a tratar de hacer unos cuadraditos pequeñitos. Intentaremos que los trocitos sean todos iguales y que tengan el mismo tamaño. También trataremos que no tengan semillas. Ahora vamos a decorar nuestra mousse. Podéis ponerlo en vasos altos o en unos más pequeñitos como estos, que también quedan muy bonitos. Para que tengan una pequeña sorpresa nuestros comensales y potenciar un poco más el sabor, me gusta añadirle unos trocitos de sandía en el fondo. Luego cubriremos por completo con la mousse hasta llenar el vaso. Los trocitos de sandía que sobran los guardo para utilizarlos luego en la decoración. Una vez llenos los vasos, llevaremos nuestra mousse a la nevera para que cuaje. Deberán pasar unas 6 horas, pero como siempre digo, lo mejor es dejarlo hasta el día siguiente. Así se asienta toda la mezcla y se potencian los sabores. Mirad qué bonitos quedan nuestros vasitos de mousse. Una vez fríos, podemos decorarlos con los trocitos de sandía que teníamos guardados. Me parece un postre súper veraniego. Personalmente, la sandía es una fruta que siempre me recuerda al verano. Si te animas y haces esta receta, me encantará ver tus fotos y saber tu opinión. Así que si quieres, puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook para poder verlas. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente receta.